¿Cómo están ustedes? Semana Santa es un fin de semana de familia, también de reflexión, y qué mejor que llevar una entrevista a fondo a su casa con un prestigiado abogado de la zona y del país, expresidente del Colegio de Abogados, profesor don Juan Carlos Manrique. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muchas gracias. Muy contento una vez más de estar aquí en su casa. Lo vi el otro día y me llamó mucho la atención en la bancada de Renovación Nacional, junto con varios personas y con el senador Chaguán, por el tema del CREAT y la determinación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, que entiendo que emplaza al Estado de Chile para que adopte medidas precautorias necesarias para evitar que los niños y adolescentes del CREA de Playa Ancha y otros más tengan problemas. ¿Cuál es la realidad de aquello? Mire, Rodrigo, esa es una causa muy transversal y, seamos claros, es una realidad bastante cruel y una realidad muy dolorosa para el Estado chileno, porque en definitiva esa cuestión surgió de la iniciativa no solo de parlamentarios de diversos lugares, el ex parlamentario Donaldo Cornejo, la actual senadora, la señora Yanna Proboste, y el actual senador reelecto don Francisco Chaguán, sino que además por el empeño y enorme tesón que le ha dedicado en tiempo y horas el exdirector regional del Sename, don Esteban Elortegui, desde su grupo, digamos, de la matriz en adelante. Lo que está ahí detrás es un tema bastante complejo. Recuerde usted que en su época nosotros fuimos los primeros que presentamos un recurso de protección cuando el CREAT de Playa Ancha estaba en una situación de toma, en una reclamación laboral. Y evidentemente allí hubo una serie de hechos muy graves, por ejemplo, ya sea por razones de la dinámica misma de la toma, no se dejaba ingresar a los psicólogos, a los terapeutas. ¿Cuánto tiempo duró esa toma? Aproximadamente meses, 3 minutos Sí. mínimo, si yo mal no recuerdo. La Corte acogió ese recurso de protección y obligó a que en el intertanto se dejara entrar a estos especialistas. ¿Cuál fue el problema? Que durante esa época bastantes niños con serios problemas y niñas con otros serios y gravísimos problemas no fueron contenidos, no fueron tratados, se escaparon, salieron y agravaron notablemente la situación de esto. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que en paralelo a las acciones penales que nosotros presentamos, que se han seguido en su tramitación, el Ministerio Público las ha indagado y hemos tenido una actividad muy presente en ellas, solicitamos que la UNICEF en Chile, a través de los canales diplomáticos respectivos, hiciera presente esta situación y a su vez requiriera a la Cancillería chilena y a su vez remitiera estos antecedentes también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y eso tuvo efectivamente un eco importante en paralelo a lo que hizo el colega Elortegui. Y en primer lugar, a pocos días de terminar el gobierno de la expresidenta Bachelet, la Cancillería chilena recibió una solicitud de informe de parte de la Comisión Interamericana, que es bueno que la gente sepa que en el sistema interamericano no se puede recurrir directo a la Corte Interamericana en Costa Rica, sino que es necesario pasar por este filtro de mérito y también, digamos, de alguna manera político en sentido amplio, que es la Comisión en Washington. La Comisión entonces reitera estos antecedentes y toma una medida provisional. Y le adelanto, Rodrigo, en el sistema internacional, cuando la Corte Interamericana, lo mismo el Tribunal Europeo u otros, acogen a trámite estas cuestiones, en el 99% de los casos, esas situaciones tienen olor a juicio. Okay. Y es muy probable que termine en la Corte Interamericana. Ahora, resulta que los CREA tienen una asociación de funcionarios, una asociación nacional de funcionarios. Su presidente nacional salió inmediatamente a la prensa a hacer una contradenuncia, hablar de operadores políticos, hablar de que en realidad la visión que se tiene sobre el problema y contra los funcionarios no es la sienten ellos como que se está atacando a la totalidad de los funcionarios de los CREA en Chile. ¿Cuál es en quién los topa, en quién los pega? Porque si usted piensa, el señor que trabaja allí, la profesional que trabaja allí, la gente que trabaja en todas estas organizaciones, está, con todo lo que ha pasado, con una mancha tremenda que los va cada día más complicando. Es cierto, mire, ninguna generalización en esta materia es buena. Por tanto, hay que hacer las necesarias distinciones. Nosotros apuntamos a casos específicos en los cuales tenemos evidencia seria y contundente, no solo de un maltrato ocasional, sino que reiterado y casi sistemático, que podría llegar a configurar un trato inhumano, cruel y degradante.
y una cultura de contención de esos menores al borde definitivamente de actividades ilícitas. Evidentemente hay un gran número de trabajadores del CREAT y a nivel del sistema Sename que lo hacen decentemente, bien y muy convencidos, pero también hay que tener en cuenta el contexto en que estas personas trabajan, con niños con problemas, con niños muy difíciles, con conductas prácticamente irreconducibles, y es cierto que están también en un ambiente de riesgo, pero esa situación no justifica los casos puntuales en los cuales nosotros dirigimos acciones penales muy concretas, y dentro de los cuales estamos pidiendo dentro de poco también se lleven adelante algunas formalizaciones. Recuerda además que quien tiene esto a cargo a nivel nacional, que el fiscal Emil Fork, ha logrado incluso que el Consejo de Defensa del Estado amplíe una querella precisamente por la figura de torturas. Cuestión que deja al Estado chileno en un traspié muy complejo. El presidente Piñera, al partir su mandato, acaba de volver a plantear una cosa que estuvo en la palestra hace unos años y que ya se está transformando o se transformaría en un proyecto real o una decisión del Ejecutivo real de poder modernizar el Sename y reemplazarlo por dos servicios. Un servicio de protección de la infancia y de la adolescencia para los niños vulnerables y vulnerados y un servicio de responsabilidad adolescente. ¿Qué opina usted de aquello? Mire, si yo lo veo a nivel comparado, creo que en principio esa que no es una idea nueva, es una idea que ya viene desde tiempo. Si usted analiza lo que ha pasado particularmente, por ejemplo, en Europa y actualmente con las migraciones de niños o infantos juveniles solitarios, y cómo en muchos de esos casos esos niños terminan en sitios de acogida previos a trámites de adopción o de protección, es necesario hacer dos distinciones. No todas las personas que están en esa situación de precariedad necesariamente están ahí por cometer delitos. Unas son los niños en situación de vulnerabilidad y otras son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de infractores de ley. Lo que hay que tratar es que no se mezclen y que no ocurra lo que está pasando actualmente, que por razones de aplicación práctica de las reglas en tribunales hay personas de 24 años, de 25 años, en centros de menores de edad, sí, claro, tratados como menores de edad. Eso no tiene ninguna justificación y hay que ponerle término. Ahora, el presidente Piñera también ha planteado que se va a hacer una auditoría para conocer el estado de salud mental, físico y la calidad de vida que están viviendo los menores del Sename. ¿Qué opina usted de esta medida? Bueno, yo pienso que en términos generales no solo debiera agotarse también con los niños, sino que también con los trabajadores del sistema, porque una cosa es la salud mental, ¿no es cierto?, y las condiciones de dignidad de los usuarios, entre comillas, del sistema. Y otro de los que están cuidando, claro. Yo creo que esa debiera ser la visión más completa. Si uno lo ve a nivel de derecho comparado, bueno, es también algo que ha ocurrido afuera. Ahora, el tema de la subvención de las entidades privadas ha estado siempre en la mira. Hay parlamentarios de la nueva mayoría que en su oportunidad plantearon de que había mucho no sé cómo decirlo en lenguaje simple, pero de que había un mal uso de la subvención por parte de los particulares, en circunstancias que uno ve. El Curo Paso, por ejemplo, trabaja en una de estas entidades, qué sé yo, Ramiro Urenda, en otra, en Santiago, en fin. Y el presidente, sin perjuicio de esas críticas, dijo que iba a aumentar en un 25% la subvención del Estado, los organismos colaboradores de esta función del Estado. ¿Qué opina usted? Bueno, si eso va aunado a un control mucho más eficiente de los recursos públicos y a una política costo eficiente, podría ser admisible en la medida en que evidentemente ocurra algo como esto. Y eso es algo que hay que avisorar. Usted no puede aumentar el subsidio a un privado que gestione un centro de esta naturaleza si va a mantener un número muy alto de niños, niñas, adolescentes, usuarios. Tendría que entrar a segmentarlos, por tanto a bajar los números en cada lugar destinado a esas atenciones. Y en ese caso, hay que ser claro, no sé si a todo sostenedor, por así denominarlo, privado, le va a ser interesante desde el punto de vista económico pensar que va a ser un negocio administrando el retazo que le otorgue la subvención como un margen de utilidad de un negocio cualquiera. Bajo ese punto de vista, creo que quien así lo mire se va a equivocar. Y por otro lado, creo que también una política pública orientada solo a aumentar el subsidio a las mismas condiciones que se encuentra hoy día también va a ser erróneo. Claro, pero si uno lo mira en un contexto, son cosas que de una u otra manera tienen que ir sumadas, digamos, porque ¿qué se hace ante una situación dramática? Pues lo que está planteando el gobierno son la suma de estas tres cosas y una cuarta que sería la modificación
de la ley de adopciones, que se entiende que es un sistema burocrático, lento, que el niño pasa primero a estar con una familia y muchas veces de estar de una familia, digamos, la familia se acostumbra al niño y de repente van y lo entregan a adopción. Que este es un sistema que debería cambiarse. ¿Qué opina usted? Mire, yo no sé qué va a pasar en la tramitación legislativa, pero por lo que he oído, hay piso para muchas coincidencias. Quizá el tema es de velocidad, ¿no es cierto? O de reunir el tema de la adopción con los CENAME, por ejemplo. Eso es un asunto que va a haber que discernir durante la tramitación. Pero lo que sí hay consenso en todo el arco político, al menos por lo que yo he podido conversar con varios legisladores y otras personas interesadas y otros mucho más especialistas que yo en la materia, evidentemente, es que sí, la situación tiene que variarse y de manera contundente. Y creo que cualquier línea de avance en ese sentido, bien mirada y bien inspirada, va a ser mejor que lo que tenemos hoy. En la televisión hay un canal de aire que ha dedicado a hacer una serie que llama Grandes Pillos y ha puesto ahí un tema de las estafas que hicieron Chan y otros. Y usted defiende aquí en la región a una estafa a menor grado, pero que sí afecta a un montón de personas, principalmente mayores, que tenían sus inversiones en la oficina del ex corredor Carlos Marín Orrego. ¿Cuál es el estado del arte de esta cosa judicial? Mire, esa es una causa compleja que ha ido avanzando, sin ir más lejos y no puedo entrar en mayores revelaciones, pero hay dos aristas investigativas muy interesantes que se han abierto los últimos días. Esa causa ha avanzado a un estadio de formalización ya no solo de delitos, digamos, comunes como el fraude o la estafa, sino que ha avanzado bastante a otros delitos más especiales, ley de mercado de valores y ley de bancos. ¿Hay asociatividad entre él y otra gente, familiares y otros, para cometer este delito? Bueno, hasta ahora la investigación da cuenta de que es muy poco probable que una sola persona, aún teniendo el control de las riendas cortas de un negocio, entre comillas, cuasi familiar, haya podido hacer todo esto solo. Todo indica de que aquí hay una cooperación o al menos un dejar hacer hasta cuando el negocio le resultó conveniente a todos, para que se tramitaran las cuestiones de esa manera. Nosotros pensamos que a un corto plazo esta causa debiera estar agotada en sus líneas centrales, probablemente vamos a avanzar a acusación, probablemente el Ministerio Público va a pedir penas altas, y hasta ahora, en todo caso, no nos cerramos a, digamos, ofertas reales, que sean ejecutables, de buena fe, y directas a favor de las víctimas. Si eso ocurre y van apareciendo algunos pocos bienes que... Pero las víctimas dicen, y yo tengo el caso de gente, pariente mía que está en esa situación, de que la plata no aparece, que está oculta. ¿Qué se hizo? O se gastó, digamos, ¿dónde está el dinero? Bueno, hay líneas de investigación en curso que no están agotadas, han aparecido algunos bienes, hay otras diligencias que van en ese sentido, que evidentemente comentarlas podrían eventualmente frustrarlas. Nosotros pensamos que sobre eso todavía quedan bastantes novedades que conocer en esta investigación. Ahora, cuando uno mira igual o trata de sacar un mínimo común denominador entre lo que son el caso de todas estas últimas operaciones de estafa de personas o de empresas constituidas por personas que a su vez entregan servicios financieros a ciudadanos comunes que por la buena fe entregan sus recursos a este tipo de institución, llámense corredoras de bolsa, llámense oficinas de inversiones, etc. Una pregunta que uno se hace: ¿la norma chilena es tan laissez-faire que permita que ocurra esto? ¿No hay un filtro primero para quienes tienen la opción o la capacidad de desarrollar estas operaciones? Bueno, usted ha puesto el dedo en el asunto, el nervio central de este problema. Hace 3 años aproximadamente, en el encuentro anual de profesores de Derecho Penal y Derecho Penal Económico en la Universidad Católica de Valparaíso, yo presenté un trabajo que está publicado precisamente que reflexiona e indaga sobre lo mismo que usted está preguntando, lo que se llama la responsabilidad penal por poner en circulación un producto financiero defectuoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque por una parte hay un contexto
donde la mayor cantidad de las empresas solo dice que intermedian, no toman decisiones por el dueño del dinero, solo asesoran, entregan ideas y el otro decide. Y llegado el minuto, si ese consejo no es del todo, digámoslo, hábil, preparado o profundo, quien responde es solo el titular, que por de alguna manera infringir sus propios deberes de autocuidado, aseguramiento, de información, entonces se le traslada a la víctima toda la responsabilidad. Yo creo que allí la cuestión está absolutamente desbalanceada. Y por otro lado, yo, por ejemplo, en palabras simples, sí, le estoy siguiendo la idea muy bien, me parece excelente la forma como usted me está respondiendo, desde el punto de vista que pero para que la gente lo entienda, sucede que le ofrecen una mayor rentabilidad, le ofrecen mayor dinero, póngame 1, 2, 10, 40, 50, me recuerdo de otro caso, digamos, de gente que uno conoce que tomó su desahucio una señora del trabajo, una mujer, y puso su desahucio en un lugar de donde una persona XX no sé cuánto se llamaba la empresa esa, y que le ofrecían ganar un porcentaje que era muy superior al de un banco normal, al interés normal. Los defensores de quienes ofrecen eso dicen que si la persona se arriesga a poner aquello, significa que estaba en un elemento que podía ser riesgoso y que podía perder. Pero por otro lado, para que la gente lo entienda, no es una estafa decirle a alguien, le voy a pagar lo que no se puede pagar, lo que es absolutamente irreal, venderle el cielo en dinero sabiendo que es mentira. Bueno, en eso consiste el fraude, precisamente en una representación falsa de la realidad o en una exageración de las cualidades positivas de una cosa, que hacen que la gente se determine a entrar en ese círculo. Lo que ocurre es que si eso usted lo mezcla con una muy poca o prácticamente nula educación financiera, y por otro lado, con una cultura en que a usted le dicen que el éxito consiste en no trabajar mucho y en rentar precisamente de la inversión especulativa, entonces es muy probable que toda la gente se convenza que es mejor hacer eso, ganar un dinero fácil en corto plazo y hacerla pasada, que esforzarse un poco más. En ese contexto, evidentemente la víctima se convierte en una víctima fácil. Y claro, llegado el minuto le van a decir, porque esto no es nada nuevo. Si usted analiza lo que pasó en España el 2010 al 2011, la crisis de la excesiva financiarización europea, fue precisamente esto. El convertir incluso, por ejemplo, los mínimos espacios en cualquier comercio en un negocio de renta. Usted ya no vende sus cosas, a usted le hacen un negocio financiero, usted entrega sus cosas a una venta en general, un comercio, un mercado, le pagan a plazo, les tiran los plazos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que en definitiva su contraparte termina financiando financieramente su negocio contra un crédito privado suyo. Si a usted le ofrecen una tasa mayor y usted dice que con eso va a recuperar esa comilla de especulación o el riesgo, pero esto se traba y normalmente por otro tipo de causas a las cuales les van a echar la culpa. Problemas de mercado, problemas que bajó el dólar, problemas de, digamos, de políticas públicas de inversión. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que importa? Que la gente va a perder su dinero con 50.000 explicaciones incomprensibles. ¿Y por qué existe este Estado? ¿Dónde está este Estado chileno? ¿Dónde están las normas que regulen económicamente el mercado financiero, el mercado intermediario, que permite que cualquier señor le pueda ofrecer usted tome el diario, usted señor tome el diario y vea, ahí en aviso económico aparecen, páseme su auto, páseme su casa, yo le presto dinero a tal cantidad de meses. ¿Por qué se produce aquello? ¿Dónde está el error que permita aquello? Le respondo directamente. Eso se produce por una mirada político-económica de cómo se diseñó el mercado en Chile, que ya viene retirado en los países más grandes, particularmente en Centro Europa y en Estados Unidos. Eso se llama efectivamente una autorregulación reforzada. O sea, si el Estado no se va a dedicar a hacer negocios financieros, y eso es propio de los privados, y los privados son los que saben hacerlo y lo hacen bien, entonces dejemos que ellos lo hagan. Y cuando se salgan un poco de la raya, lo frenamos. Pero la realidad ha demostrado que la autorregulación reforzada tampoco es suficiente. Y por eso se está volviendo hoy día autoridades regulatorias un poco más fuertes, como la SEC norteamericana, y el nuevo diseño de control del mercado financiero y de valores en Chile hoy día va en esa línea. Porque ¿qué ha demostrado? Que efectivamente, por una parte, existe un desbalance entre quienes ponen en oferta estos valores, quienes los toman y llegado el minuto de la responsabilidad es muy difícil hacerla efectiva.
Nos deben quedar no más allá de 5 minutos. No puedo dejar de preguntarle si estamos hablando de posibles modificaciones que tengan que ver con el Estado de Derecho actual. Lo que planteó el presidente Piñera al finalizar la semana pasada y que se refiere a las modificaciones de la ley antiterrorista con varias iniciativas, entre las que va, por ejemplo, de que no hay, o sea, ya no solo se podría acusar un grupo por asociación ilícita terrorista, sino que se podría acusar a la persona por una actividad terrorista. Del hecho que es lo que parecido a la delación compensada norteamericana, que también se está aplicando en el derecho penal chileno, crear un cooperador eficaz, en fin, y otras cosas más. ¿Cuál es su visión sobre aquello? ¿Cree que son medidas útiles para combatir el estado actual de las cosas en relación a lo que está pasando en el sur? Mire, esas son herramientas y técnicas investigativas que hoy día se están ocupando, y cuando le digo hoy día es ahora mismo, particularmente en Centro Europa, producto de las actividades terroristas islamitas y otras que han ocurrido en España después del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Atocha y también en Londres en el último tiempo. Mire, la semana pasada estuve una semana completa trabajando en la Corte de Casación italiana, la primera parte, y la segunda, con el Observatorio Europeo contra el Crimen Organizado, en trabajo junto con Eurojust y Europol, o sea, todo el sistema europeo, precisamente para poder tratar de contener estas nuevas realidades. ¿Qué uno puede ver allí? Que efectivamente la figura, por ejemplo, del atacante solitario, o sea, ya no exige una organización criminal para poder imputarla, porque ese hecho está. En segundo lugar, se ha demostrado que hoy día las grandes organizaciones criminales, muy altamente complejas, prácticamente no existen en terrorismo común, son muy sencillas. Entonces, los grandes atentados se están produciendo a muy bajo costo. Mire, Rodrigo, por 30 euros una persona arrienda una camioneta en Francia, por 5 euros compra un kilo de clavo en Bélgica, por otros 10 euros compra 2 kilos de algún otro reactivo en un tercer país de la Unión. Se juntan en un cuarto, aunan, arman un explosivo con muy pocos recursos y terminan produciendo estos atropellos enormes con explosiones que hemos conocido. Entonces, estas técnicas investigativas, que tampoco es una novedad en Chile, quizá va a ser muy polémico porque la realidad probablemente no es la misma, van a tener un impacto tanto en el debate como en la cultura, y no me cabe la menor duda que se va a decir que se está militarizando y criminalizando el conflicto de la Araucanía al punto que se le va a convertir prácticamente en una guerra contra el terrorismo, que algunos van a decir en Chile técnicamente no existe como tal, pero estos son nuevos paradigmas. Ahora, si esto va a resultar o no, también va a haber un debate en el Congreso que yo creo que va a suavizar también algunas de las medidas que pueden sonar extremas, para adecuarla a nuestra realidad. Ok, no nos queda absolutamente nada. Recientemente uno ha visto que las escuelas de Derecho, tanto la de la Católica de Valparaíso como la de Valparaíso, han tenido logros importantes desde que sus figuras sean presidenta del Consejo de Defensa del Estado, fiscal nacional, o la otra escuela de Derecho donde usted estudió, estudiaron mis padres, uno de mis hermanos, en fin, sea acreditada como una de las mejores escuelas de Derecho de Chile. Cuando uno ve esas dos escuelas de Derecho de calidad, ¿qué le parecen las declaraciones del director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate, quien lamenta la actual formación del derecho, que asegura que la formación del derecho no es óptima, en circunstancias que esta Academia Judicial también es responsable de la forma como se han ido creando los jueces que han salido a dictar y aplicar justicia? Mire, no conozco el contexto completo de la declaración del profesor Aldunate, pero sí creo que desde el punto de vista de la práctica no se adecua en completo a lo que uno puede ver en el día a día en tribunales. ¿Por qué? Porque él opina desde las pruebas de selección a la Academia Judicial. Pero si yo veo en los estrados hoy día los abogados formados, por ejemplo, en esas escuelas, le puedo decir que nunca van a ser suficientes abogados egresados de ahí. Lo que se requieren son abogados creativos, con capacidad. Y yo al menos en esos lugares las veo. A lo mejor él tiene otra experiencia con los postulantes que recibe la academia, pero lo dudo también, porque ahí también llegan niños con bastante vocación y gran capacidad. Entonces, desconozco realmente esa mirada tan, diría yo, descreída del profesor Aldunate, pero creo sinceramente que en algunos puntos exagera un poco. Ok, muchas gracias, abogado Manrique. Al finalizar, a la gente que mira y nos está mirando y dice, no, qué bonito, la cosa tan alta que están hablando, pero a mí me cogotean a la puerta de la casa, me entran a robar, qué sé yo. ¿Hay Estado de Derecho en Chile real? ¿Hay aplicación real de la justicia? ¿Qué es lo que pasa con la delincuencia, con la seguridad, en términos simples? ¿Cuál es su visión corta?
Hay que mejorar la política de foco, hay que ir directamente al problema, dejarse las grandes estructuras y generar técnicas investigativas, Rodrigo, donde el fiscal de calle esté en la calle trabajando con la policía día a día y atacar la delincuencia dura que le pega a la persona en el día a día, el robo, el hurto, las casas, los automóviles y esta delincuencia financiera que, como usted mismo ha dicho, ya no está tan lejana, nos puede tocar a cualquiera. Ahí hay que hacer un trabajo mucho más concreto y ser más eficientes, ser más responsables y, siendo bien honestos, exigirnos todo un poco más. Aquí todos deben dar y tienen que dar un poco más. La Fiscalía, la Policía, los tribunales, los abogados, todos tenemos que esforzarnos un poco más. Creo que no estamos haciendo todo el esfuerzo que necesitamos. Muchas gracias, abogado Manrique. Y yo una reflexión al final. Siempre digo, somos más que los delincuentes. Conozca a su vecino, ayude, llame por teléfono, asóciense regularmente, apóyense, porque la verdad es que Chile es un país que tiene que mantenerse y avanzar en una senda en que hay un peligro que va avanzando y que debemos pararlo, la seguridad en general. Que estén ustedes muy bien.